Estimados, bienvenidos a un nuevo video en el que explicaré las nuevas formas poéticas. Primeramente, ¿qué es un caligrama? El caligrama es un poema visual. Las palabras dibujan a un personaje, a un animal, a un paisaje o a un objeto imaginable. El poema es más que una melodía, es más una manera de describir gráficamente. Es decir, tenemos al poema y con ese poema podemos también transmitir lo que quiere decir. Por ejemplo, si estoy hablando de un animalito, de un gatito, de un perrito, estoy hablando de cualquier objeto, de una rosa, entonces con ese mismo poema dibujo a una rosa, pero al mismo tiempo transmito lo que quiere decir el poema. A partir del vanguardismo, el movimiento artístico y literario de las primeras décadas del siglo XX, la palabra se presenta como una expresión auditiva, nos dice, y visual al mismo tiempo. Y esto quiere decir lo que es un caligrama. Vamos a analizar ahora sí estos poemas. Tenemos La Noche y El Plumero. Primeramente, La Noche, ¿cuántos versos tiene? Tiene 13 versos. El Plumero tiene 27 versos. También tenemos el texto que se encoge, ¿sí? Conformado por 2, 4, 6, 8, 10, 12 versos. Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 versos también. Si usted se fija en el texto que se encoge, ya tenemos una figura, ¿sí? Poco a poco ese verso se va encogiendo. ¿Ya? Vamos a leer el poema Noche. Sobre la nieve se oye resbalar la noche. La canción caía de los árboles y tras la niebla daban voces. De una mirada encendí mi cigarro. Cada vez que abro los labios, inundo de nubes el vacío. En el puerto, los mástiles están llenos de nidos y el viento gime entre las alas de los pájaros. Las olas me mecen el navío muerto. Yo en la orilla silbando, miro la estrella que humea entre mis dedos. ¿Ya? Un poema nostálgico. Vamos con El Plumero. El tiempo del plumero ha sido corto, esos tinteros negros con su papel secante no han durado. Posiblemente vuelvan al cabo de otro siglo y otra moda. Nosotros, sin embargo, con esta misma cara y estos sueños jamás regresaremos. Tal vez han de volver las viejas cosas, la tinta verde oscura y el uso de las góticas mayúsculas. Tal vez regrese el trompo, la piedra de moler o el fresco pozo. Nosotros, sin embargo, con nuestro amor de hierba y nuestras iniciales de mortiño, ya no nos amaremos, tan solo para el hombre fracasa el reencuentro. No hay doble itinerario ni dos adolescencias transparentes. Hay solo un tren de ida y un silencioso estribo. No hay viajes de regreso ni la ocasión segunda y oportuna para decir al menos perdón, adiós o gracias. Muy nostálgico ese poema. Vamos al siguiente texto que se encoge. Y el dueño se achicó, si es que podía hacerlo todavía, y fue el hombre increíblemente encogido, pulgarcito o meñique, el genio de la botella al revés, y se fue haciendo más y más chico, pequeño, pequeñito, chiriquitico, hasta que desapareció por un agujero de ratones al fondo, 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 un hoyo que empezaba con O. ¿Ya? Aquí sí tenemos una figura. Vamos a leer. Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía, toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos Pegasos, caballitos de madera. Vamos a responder las siguientes preguntas con la siguiente información de los poemas. ¿Para qué no tenemos una segunda oportunidad, una segunda ocasión, según el poema El Plumero?
para pedir perdón, para decir adiós o decir gracias. Para eso no hay segundas oportunidades, nos dice. Por eso nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad que se nos presenta en el camino. ¿Qué hace en la orilla el hablante lírico en el poema Noche? Está silbando. ¿Con qué se compara el hombre que se encoge en el texto? Que se encoge con el genio de la botella, ¿ya? Con él se está comparando, que se hace pequeñito. ¿Qué son los Pegasos según el poema Pegasos lindos Pegasos? Son los caballitos de madera. ¿Cuál es el tema del poema El plumero? Que para el ser humano no regresan las oportunidades, es decir, que si ya pasaron, ya no van a regresar. Por eso les decía que todas las oportunidades que se nos presenten tenemos que aprovecharlas. En el poema La noche, los versos, cada vez que abro los labios inundo de nubes del vacío, forman una composición o una metáfora. Son una metáfora, ¿ya? Es una comparación entre dos elementos. Y la siguiente pregunta, ¿en texto que se encoge la forma del poema escrito tiene algo que ver con el título? Sí, tenemos ya una figura ahí, empieza algo grande y se va acortando, acortando, acortando. ¿En qué momento del día transcurre el suceso que narra el hablante lírico en el poema Pegasos lindos Pegasos? Ocurre en la noche. Ahora sí, ¿qué son los versos sin rima? Los versos que no riman, pero forman parte de una estrofa de un poema, ¿sí? Se lo conocen como versos blancos o sueltos. Son los versos que no tienen rima. Ahora sí, observemos los siguientes ejemplos. Tenemos helicóptero, triángulo armónico y tenemos acá elevador. Ya cada uno de estos poemas tiene una figura y esto es un caligrama. Con el poema hemos construido una figura, pero obviamente las palabritas dentro del poema tienen que tener relación con lo que se está observando, con el gráfico, con el dibujo. Por ejemplo, la palabra elevador, ¿ya? Aquí está. Poco a poco se están construyendo las letras elevador, poco a poco, y va subiendo. ¿Ya? Aquí tenemos helicóptero, también tenemos el gráfico de un helicóptero, tenemos el triángulo armónico, tenemos a dos triángulos. Ahora sí, vamos a responder estas preguntas. ¿Tú serías la misma persona si hubieras nacido hace un siglo? Primeramente, no tendríamos la misma perspectiva, no tendríamos las mismas actitudes, ¿ya? Nosotros vivimos en la era digital, ¿sí? Ahorita nosotros estamos en la era digital, tenemos mucha información en cualquier momento que uno desee, nos podemos comunicar con muchas personas. ¿Crees que tu vida sería la misma si hace 5 o 10 años hubieras vivido en otra ciudad o en otro país? ¿Ya? No sería la misma porque las realidades de una ciudad con otra son distintas. Cada país tiene sus propias leyes, normativas, tiene sus propias tradiciones, culturas. Menciono algunos sucesos que pueden influir para que la vida de una persona cambie. El contexto, ¿sí? La situación en la que se desenvuelve la persona. La pregunta 2. ¿Crees que para entender una obra, una novela, un poema, una pintura, entre otras, hace falta conocer algunos aspectos de quién la crea? Algunos poemas son muy fáciles de entender, pero sí es necesario que nosotros investiguemos cuál es el autor de ese libro y por qué lo escribió y en qué contexto se desenvolvía. Vamos a leer los siguientes poemas escritos por Medardo Ángel Silva y después vamos a leer un poquito de su biografía y en qué contexto él vivió. Tenemos Amanecer Cordial y Se va con algo mío. Amanecer Cordial. No abras la ventana todavía. Es tan vulgar el sol. La luz incierta conviene tanto a mi melancolía. Me fastidia el rumor con que despierta la gran ciudad. Es tan vulgar el día. ¿Y para qué la luz? En la discreta penumbra de la alcoba hay otro día, dormido en tus pupilas de violeta. Un beso más para mi boca inquieta y no abras la ventana todavía. Vamos a leer el siguiente poema. Se va con algo mío. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garrúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. ¿Qué son cosas de niños? Me dices. ¿Quién me viera tener una
perenne inconsciencia infantil, ser del reino el día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave, trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. Estos dos poemas fueron escritos por Medardo Ángel Silva. Vamos a ver un poquito de su biografía. Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898. Fue hijo de Enrique Silva y de Mariana Rodas. Fue único hijo y quedó huérfano de padre al poco tiempo de nacido. La madre, gracias a una modesta pensión, pudo salir adelante. En 1910, Medardo Ángel Silva ingresó al Colegio Vicente Rocafuerte, pero no culminó sus estudios por falta de dinero. Fue un auténtico autodidacta, trabajó como maestro en las escuelas, no se ha podido concretar con seguridad su muerte. Algunos datos literarios. Siendo un adolescente escribió ya algunos poemas, por ejemplo, El árbol del bien y del mal. Escribió también el libro de amor, las voces inefables. También tuvo un gran dominio en la estrofa y fue muy hábil en el uso de la metáfora. Caracterizan sus poemas en El árbol del bien y del mal. Vamos a realizar las siguientes actividades, ¿ya? Nuevamente, vamos a estudiar o recordar lo que es el texto lírico. ¿Ya? El texto lírico es aquel donde el autor puede expresar los sentimientos, es decir, si está triste, está nostálgico, está alegre, está enojado. Los principales textos líricos son la poesía, la copla, la balada, el soneto y el romance. Algunas características de los textos líricos es el hablante lírico, la métrica y rima, la subjetividad y la brevedad. Se llama lírico porque anteriormente en Grecia se cantaban estas poesías acompañados con un instrumento llamado lira. El poema. El poema está conformado por un conjunto de estrofas y dentro de estas estrofas están conformados por versos. ¿A qué se refieren con los caligramas? El caligrama es un poema visual. ¿Ya? Vamos a transmitir ese poema, pero aparte de transmitir ese poema, vamos a dar a conocer una imagen. Por ejemplo, los que usted observa aquí, observamos a un perrito y bueno, acá un rostro de un personaje. Vamos a la siguiente actividad. Une con una línea cada palabra que rime. Tenemos recurso. Recurso va a rimar con concurso, noche con coche, copa con sopa, contento con cemento, pato con gato y diamante con elegante. Vamos a revisar la siguiente actividad. Identifica los elementos que contiene un poema. Ya tenemos título, tenemos estrofa y tenemos versos. ¿Cuántos versos tiene? Versos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene 12 versos. ¿Cuántas estrofas? 1, 2, 3. Tiene 3 estrofas. ¿Cuál es el tema del poema? El león calvo nos dice. El león dice, un caligrama es. Un caligrama es un poema escrito, un poema ilustrado, un dibujo con forma de poema, un dibujo, un poema ilustrado. Es decir, un poema que nos presenta una imagen, un objeto. Los caligramas se escriben usando poemas. Ya tenemos un poema. Ahora sí, vamos a transformarlo en un caligrama. El poema y el caligrama pertenece a los textos líricos, donde el autor puede dar a conocer sus sentimientos. Listo, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a leer el siguiente caligrama. Miren, el gato. Este es un gatito, es la figura de un gatito, pero dentro de esta figura hay un poema. El gato entre las flores se comió las mejores. El gato en la cocina desparramó la harina. El gato en la vereda volvió loca a la manguera. El gato va por la casa, comedor, patio, terraza. El gato, ¿dónde está? Mejor que no esté acá. ¿Ya?
es lo que nos transmite este poema y tiene la figurita porque estamos hablando de un gato. ¿Qué sentimientos expresa el hablante lírico en el texto anterior? ¿Qué expresa? ¿Qué sentimientos? Bueno, da a conocer las características internas de un gatito, ¿ya? ¿Qué figuras literarias se usan para reconocer en el poema? Bueno, aquí tenemos obviamente la figurita del gatito, ¿no? También tenemos rimas dentro del poema. Listo, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.